Iglesia, muy buenos días, queridos hermanos, tengan muy buenos días, los tempraneros, gracias por estar, gracias por ese esfuerzo, por llegar temprano. Vamos a comenzar, no los quiero comprometer demasiado, pero tengo algunas preguntas para hacer. ¿De qué tema estamos hablando? ¿Por dónde vamos en la declaración de fe? ¿Cuál es el tema que estamos estudiando? Muy bien, la providencia de Dios o la divina providencia. Voy a hacer un pequeñísimo repaso para que tengamos en cuenta las cosas importantes, un resumen de lo más importante que hemos visto. Primero, debemos definir qué es la providencia divina, de qué se trata. Y podemos definirla diciendo que es la manera en que Dios tiene de relacionarse con su creación, interviniendo en todas las cosas que hacen a la vida de lo creado por Él, por supuesto. Entonces Dios interviene en cada cosa creada para que todas las cosas creadas se desenvuelvan y se desempeñen de acuerdo al fin con que Él las creó. Habíamos hablado de 3 puntos que hacía que las mantiene existiendo Dios a estas cosas. O sea, no se desentendió. Con las mismas propiedades, Dios no va, dijimos, creando cosas nuevas o emparchando las cosas que se rompen o que se deterioran, sino que la materia va cambiando, pero no se va destruyendo. Y ese es un término que descubrieron los científicos, que la materia no se destruye, sino que cambia. Que todo se transforma, nada se pierde, todo se transforma, es una de las leyes de conservación de la energía de la física, dice eso. Segundo, coopera Dios con las cosas creadas para que se desempeñen y se desenvuelvan de la manera que Él los diseñó. Y también las dirige como tercer punto para que cumplan estos propósitos. Él las dirige, interviene dirigiendo. O sea, las mantiene existiendo, coopera con lo creado y las dirige, no las deja al azar. De estos 3 puntos se desprenden 3 características que como Dios interviene en su creación, que son la preservación, eso memorícenlo y estudienlo, los va a ayudar mucho a poder consolidar lo que es cómo Dios obra en su providencia. Él obra de manera que preserva, la preservación, la concurrencia y el gobierno, como Dios gobierna las cosas que creó. O sea que Dios, nosotros mejor dicho, al estudiar esta doctrina de la creación, esta particularidad de Dios, una de sus tantas perfecciones, al estudiar esta doctrina de la providencia, que no es una doctrina que todas las posiciones, todas las posturas teológicas estudien en profundidad, como les decía el domingo pasado, pero nosotros sí la estudiamos en profundidad porque nos interesa darle la gloria a Él en todos los aspectos en que Dios se relaciona con nosotros. Dijimos que la característica de un Dios cercano, ¿cómo se llamaba? Inmanencia, la inmanencia de Dios que se manifiesta de muchas maneras en nuestra vida, esta es una de ellas. Por lo tanto, no es deísmo. Hay 4 errores que yo les mencionaba el domingo pasado en los cuales nos salva el poder estudiar la providencia divina. Nos salva del deísmo, que es una mala doctrina porque dice que Dios, si bien reconoce a Dios como creador de todo, dice esta doctrina que Dios, una vez que creó todo, se alejó. O sea, hablan ellos de un Dios
totalmente trascendente, pero no un Dios inmanente, un Dios cercano. Dios no se desentendió de la creación, ya lo vemos al estudiar esta doctrina. Luego tampoco podemos caer en el panteísmo, que el panteísmo dice que Dios está en todas las cosas y Dios es parte de todas las cosas. Aprendimos que Dios es absolutamente y totalmente santo, separado de su creación. Dios no es creado ni es parte de su creación. Sí se ocupa de ella, pero no es parte de su creación. O sea, nosotros somos, por ejemplo, templo del Espíritu Santo, pero no somos el Espíritu Santo, no somos parte del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo de Dios mora en cada creyente. Pero no nos mezclamos. Tampoco podemos creer en la casualidad o el azar. Ese es el tercer punto del cual nos libra el estudio de esta doctrina. Y también del famoso destino o el determinismo, la doctrina filosófica del determinismo que dice que todas las cosas están ya predestinadas y han de ser así, y aunque es un ente impersonal, esto gobierna la vida de las personas. No es así, no gobierna el determinismo nada. O sea, el deísmo, el panteísmo, la casualidad o el azar y el destino. Para afirmar un poco esto, ya vamos a ir entrando en el tema donde habíamos dejado en Proverbios 16:33, que dice: la suerte es echada ¿dónde? En el regazo o sobre la mesa, dicen otras traducciones. Pero de Jehová, de nuestro Señor, es la decisión de ellas. Dios interviene hasta en lo que nosotros llamamos azar, la casualidad. No hay casualidad en Dios. Dios opera. Ahora, ¿cómo opera? Lo vamos a ver ahora. Una forma de explicarlo. No es muy fácil explicar cómo opera Dios en todas estas cuestiones, pero habíamos dicho que en su concurrencia, que es el segundo punto, es una de las doctrinas más controversiales, porque Dios interviene en los seres creados como los animales, como seres vivos, y también en las cosas inanimadas, en los acontecimientos que para nosotros son naturales, entre comillas, en otros acontecimientos causados por Él. Y ahí habíamos dejado, y dentro de esos acontecimientos causados por Él, pero que al hombre le parece que son causados por la casualidad o el azar, nombramos Proverbios 16:33. Y decíamos que esto nos muestra que es incorrecto, que si Él, teóricamente sabemos que la causa natural de algo en este mundo ocurre, pensemos que Dios no causó esto. Es incorrecto pensar esto, porque si no estaríamos diciendo que el azar es algo que se produce fuera de la voluntad de Dios, o sea que tiene a Dios fuera de este contexto, y no es así. Por otro lado, nosotros, como queremos saber siempre la causa y queremos ser los sabios y lo que explicamos todo, tenemos algo de científico cada uno, buscamos siempre una parte que no pueda ser explicada de todo lo que ocurre, de todas las ocurrencias que hay en este mundo. Buscamos una parte que no pueda ser explicada para así atribuirle, aunque sea un 1% de esto, a Dios. Y decimos, bueno, eso es una cuestión de que Dios lo ha determinado así. Entonces no es así. Por cierto, este no es un concepto correcto de entender las cosas, porque la providencia divina dice que Dios actúa bíblicamente, lo vamos a ver, en cada una de las cosas que ocurran, buenas o
o malas según nuestro criterio, ¿verdad? Dios no define las cosas como buenas o malas en ese sentido, sino tiene como referente el pecado. Todo lo que intervenga el pecado aleja a Dios y Dios considera que eso no es bueno. Ni siquiera lo llama malo así porque sí, sino que dice Dios, esto no es bueno. Cuando Dios creó al hombre, iba todo bien, ¿verdad? Hasta la creación del hombre, hasta el sexto día iba todo bien, pero llegó un momento que dijo, no es bueno. Algo dijo que no es bueno. ¿Y qué era lo que dijo Dios que no era bueno? Si había dicho hasta ahí que era todo bueno y en gran manera. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces creó a la mujer. Muchos malpensados dicen que ahí empezaron los problemas de Adán. Pero bueno, no es así. No es así. Aunque sí empezaron los problemas con Adán por Eva, pero bueno. Esto es una deducción nuestra. Todo esto que vimos con todos los versículos que habíamos citado en cuanto a los animales, en cuanto a la suerte, que llamamos nosotros suerte, afirma que Dios es quien produce tales acontecimientos. Eso nos tiene que quedar claro. En correlación estrecha con factores en los cuales interviene la creación misma, o sea, Dios y lo creado. Esa sinergia produce los eventos, pero los eventos siempre se producen de la manera que Dios los diseñó para que se produzcan, no de manera arbitraria. La doctrina de la concurrencia afirma que Dios dirige y obra mediante las propiedades particulares de cada cosa, por eso están resistidos, porque el hombre dice, si Dios interviene y dirige todo lo creado, está todo robotizado, está todo diseñado para que se obedezca a lo que Dios dice y no hay los defensores del mal llamado libre albedrío, dicen no hay libre albedrío, entonces las cosas funcionan de acuerdo a como Dios las dirige. El hombre funciona de acuerdo a como Dios dice que tiene que funcionar y hace las cosas que Dios dice que tiene que hacer. Y no es así porque el hombre peca y Dios no lo lleva al pecado. Santiago lo dice, si alguien es tentado no piense que es tentado por Dios, porque Dios no es tentado, no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de acuerdo a su propia concupiscencia es tentado, es llevado a las puertas del pecado. Y una vez consumado ese pecado, o sea, cediendo a esa tentación que hasta ahí no es pecado, pero cuando yo traspongo esa barrera y entro en el pecado, dice Santiago, que da a luz la muerte. O sea, la muerte no siempre física, pero siempre separación con Dios. Esa es la muerte para nosotros, el estar separado de Dios. Entendámoslo de las dos maneras, porque hay veces en que un pecado reincidente hace que Dios mate a la persona, hace que la persona muera. Nosotros conocemos con Claudia algunos ejemplos de esto, de gente que era cristiana, se fue al mundo, pecó y Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. Cuando volvió a reincidir en el pecado, Dios se lo llevó. O sea, uno puede volver a Dios desde el pecado en arrepentimiento y fe, en renovando su fe, renovando sus votos para con Dios, pero ya no debe volver al pecado de la misma manera, ya no puede practicar el pecado. Y es lo que dice Juan. El hombre salvo, el hombre regenerado no practica el pecado, no es que no peque. Todos pecamos a cada momento, cada día, pero no practicamos el pecado. O sea, nuestra obediencia, como les decía la vez pasada, no es perfecta, pero debe ser sincera. Nuestra obediencia no es perfecta, pero debe ser sincera, debe ser de corazón. Dios mira, acuérdese, nuestro corazón, no nuestras actitudes exteriores. Nuestro corazón mira a Dios, así que a Él no lo podemos engañar.
Entonces es posible afirmar que en un sentido los acontecimientos son 100% creados por Dios y 100% creados también por la criatura o por los elementos de la creación. Sin embargo, las causas divinas y de las criaturas obran de manera diferente, no son iguales como actúa Dios y como actúan las cosas creadas. La causa divina de cada suceso actúa como una causa invisible y dirige como si fuese detrás del escenario, detrás del telón, está Dios dirigiendo las cosas. Cada cosa creada produce acciones que concuerdan ¿con qué? Con las propiedades propias de lo creado, de acuerdo a lo que vimos en preservación. Dios preserva las cosas para que actúen de la manera que Él las creó para que lo hagan. Acciones que a menudo nosotros o los científicos podemos llegar a observar, comprender y hasta explicar. Pero estos factores y propiedades pueden por consiguiente llamarse causas secundarias. La causa primaria es Dios, haciendo que las cosas hagan lo que deben hacer. Y las causas secundarias son las cosas, las ocurrencias que nosotros podemos ver y explicar. Pero cómo actúa Dios sobre esas cuestiones no las podemos ver ni explicar. Esas causas primarias no se pueden ver, son invisibles a nosotros, a nuestra explicación, escapan por mucho a nuestra explicación. Ese era el cuarto punto de los 7 puntos que tiene la concurrencia, en lo que divido yo la concurrencia. Yo no, Wayne Grudem lo hace, porque esto es teología, estamos viendo teología de Grudem nosotros. Yo la adapto un poco, la resumo porque es muy largo, sería el tema providencia, es tremendamente profundo, complicado y hay que estudiarlo punto por punto, subpunto por subpunto. El quinto punto, le decía, son los asuntos de las naciones, cómo Dios interviene en las naciones, dijimos, en nosotros como personas, como sus hijos, en los animales, en las cosas creadas. Quinto punto, los asuntos de las naciones. La Biblia habla del control providencial de Dios en los asuntos humanos. Y leemos en la Biblia que Dios engrandece o destruye a las naciones, las hace prosperar o las dispersa. Esto lo dice Job 12:23. Job 12:23. Porque del Señor es el reino, Él gobierna sobre las naciones, dice el Salmo 22:28. Yo lo tengo aquí. Así que, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aunque aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta las postreras generaciones, etcétera, etcétera. Pero el punto es que de Jehová es el reino y Él regirá las naciones, dice el Salmo. Él ha determinado el tiempo de existencia y el lugar de cada nación sobre la tierra. Por eso que Argentina está donde está, Paraguay está donde está, Ecuador está donde está, Estados Unidos está donde está. Él creó cada nación y las dispuso en su orden correcto de acuerdo a lo que Él determinó. Es una cuestión de determinación de las cosas por parte de Dios soberano. Pablo dice, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los períodos de su historia y las fronteras de su territorio. ¿Cuándo lo dijo eso Pablo? En el famosísimo discurso del Areópago a los judíos helenistas y a los griegos, filósofos griegos. Cuando Nabucodonosor se arrepintió, ya lo hemos leído una parte de esto, aprendió a alabar a Dios y dijo Nabucodonosor, pasado ese tiempo yo,
Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré ¿qué? El juicio. Entonces alabé al Altísimo y honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuenta de sus actos. Estoy leyendo la versión NBI de Daniel 4, del 34 al 35. Daniel 4, del 34 al 35. Es algo diferente la traducción de la Reina Valera 60. Pero la NBI me gustó más para esta porción de lo que Nabucodonosor dice cuando entró en razón. Cuando recobré el juicio, dice él. Sexto punto, en todos los aspectos de la vida, la providencia de Dios en todos los aspectos de la vida. Y aquí es asombroso ver el alcance al que la Biblia afirma que Dios hace que ocurran las cosas en nuestra vida. ¿Hasta dónde llega Dios con esto? Por ejemplo, nuestra dependencia de Dios para recibir alimento cada día. En Mateo 6:11 dice, danos el pan nuestro de cada día, o danos el pan de cada día, depende de la traducción que ustedes lean. La Biblia de las Américas dice, danos hoy el pan nuestro de cada día, el llamado Padre Nuestro por el título que tiene la Reina Valera. En realidad es la oración modelo de Jesús que dio a sus discípulos cuando ellos le pidieron, Señor, enséñanos a orar. Aunque trabajamos para ganarnos la comida y hasta donde nuestra mera y por ahí orgullosa observación afirma, nosotros nos ganamos el pan de cada día, pero el pan de cada día que nos ganamos nosotros viene por la providencia divina. Si Dios no nos quisiera proveer el alimento, pierdan cuidado que nadie comería. Mi Dios le proveerá todo lo que necesiten, dice Filipenses 4:19, escribe Pablo en Filipenses 4:19. Aunque Dios puede usar medios ordinarios tales como las personas para proveer el alimento a otros. O sea, cuando yo traigo las primicias, que es habitual traerlas en los días que hay cena del Señor, que celebramos la cena, la Santa Cena, traemos las primicias, son alimentos, y a través de esos alimentos nosotros bendecimos a los hermanos en una forma práctica y proveemos, pero eso viene de parte de Dios, no viene de parte nuestra. Nosotros somos los medios por los cuales Dios actúa y provee. Y ahora viene el tema bien controversial, que es la pregunta, ¿qué en cuanto al mal? La relación de Dios con el mal y Dios con las cosas malas que ocurren. Si Dios en efecto causa mediante su actividad providencial todo lo que sucede en el mundo, surge una pregunta que no sé si a ustedes se la han hecho alguna vez, a mí sí me la hicieron. No de esta forma, pero queriendo orientarse en esto, ¿cuál es la relación entre Dios y el mal en el mundo? A mí me dijeron, si Dios existe, un supuesto ateo, si Dios existe, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué se mueren los niños que son inocentes? Porque para la gente los niños son inocentes. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? ¿Por qué puede morir una persona de tal enfermedad tan mala, tan joven? Si Dios no es bueno, Dios es amor, Dios nos quiere, Dios nos ama, y preguntas por el estilo. Y al abordar este asunto es mejor leer los pasajes bíblicos que tratan de este asunto más detalladamente y con mucho cuidado, porque nosotros nos guiamos por la palabra de Dios, hermano, no por nuestro humano pensamiento y por nuestras conclusiones, nuestras propias conclusiones. La Biblia es nuestro manual.
La Biblia es la que nos dice qué está bien y qué está mal. Por eso que yo insisto siempre, lo malo, cuando digo lo malo, es lo malo de acuerdo a lo que yo considero malo. Pero yo tengo que ver lo que Dios dice que es malo. Por ejemplo, la historia de José en Génesis 37. ¿Qué nos dice de la historia de José? Que Dios es un perverso, un malo. ¿Cómo va a ser con José semejante cantidad de iniquidades? Con sus hermanos que lo despreciaban. Por un lado tenía un padre que lo adulaba, lo ensalzaba, lo exaltaba por sobre sus hermanos, hacía diferencia con sus hermanos. Entonces sus hermanos lo llegaron a odiar a tal punto que querían matarlo. Para no matarlo por intervención de uno de ellos, de Judá, lo metieron en un pozo, mintieron a su padre de que lo había matado un león o un oso, no sé, no recuerdo, pero lo había matado un animal salvaje, le llevaron una túnica ensangrentada y lo vendieron a los, no recuerdo, los madianitas creo que eran. El tema que José terminó en Egipto como esclavo, pero Dios fue transformando, haciendo su camino a través de la vida de José en un pueblo que era idólatra, un pueblo que no era el pueblo de Dios porque eran los egipcios, lo que nosotros relacionamos o comparamos con el mundo, un pueblo ateo se puede decir, y dentro de ese contexto Dios fue exaltando a José a cada momento, aun cuando era prisionero en la cárcel. Entonces, de esa manera es que Dios va actuando y va usando lo malo para llegar a la conclusión que llegó José cuando habló con sus hermanos. Ustedes pensaron mal contra mí. O sea, cuando los hermanos lo venden y fingen todo su muerte y todo eso, pensaron que se lo sacaban de encima y ya esa maldad que hacían los iba a liberar de alguna cuestión que a ellos los incomodaba, los molestaba. Pero Dios dice que los transformó a bien. ¿Por qué? Porque después de esto vino una gran hambruna en toda la zona donde ellos vivían, donde vivía Israel, y tuvieron que emigrar a la tierra de Gosén en Egipto, porque era el lugar donde Dios determinó que fueran, donde mandó a José, donde José después fue un prominente, fue el segundo prácticamente de Faraón. Entonces, de esa manera es que Dios utiliza las cosas y Él no nombra en ningún lado mal, sino José dice, ustedes pensaron mal contra mí. ¿Quién es el que pensó mal? ¿Dios? No, los hermanos de José. O sea, la persona, Dios utiliza a las personas para que de acuerdo a su propia naturaleza, sus características personales, emitan juicio. Y ese juicio que va en contra de lo que Dios llama bueno es el mal. Otro ejemplo, Éxodo 4 y Éxodo 7, cuando habla de Faraón. Yo endureceré el corazón de Faraón. Y Faraón, ¿qué hizo? Cosas malas, cosas que iban en contra de Dios, o sea, no quería dejar ir al pueblo. Entonces, ¿el mal quién lo generó? ¿Dios? No, Dios lo único que hizo es soltar un poco la mano de la gracia que extendía sobre Faraón, y Faraón ahí pudo expresar lo que tenía dentro, que era maldad pura. Entonces, la maldad de esa forma es obrada por Dios o manejada por Dios. Y estos son los pasajes que decía que anuncian todas estas cosas. Es más, la Biblia nunca le echa a Dios la culpa por el mal. Nuestro juicio por ahí nos puede parecer que sí, pero en la Biblia jamás Dios es culpado por el mal, sino las criaturas que Él creó son las hacedoras de este mal, las que pregeñan el mal y las que lo ejecutan.
Nunca debemos llegar al punto de pensar que no somos responsables del mal que hacemos, que muchas veces, un caso que recién lo nombré yo, de refilón, el primer caso de esto, de decir yo no fui, como decía Bart de los Simpson, yo no fui, fue Adán. ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho? Le dijo Dios. La mujer que me diste. La culpa la tenés vos, yo no. Vos me diste la mujer. Entonces no debemos pensar que no somos responsables del mal que hacemos. Nosotros somos totalmente responsables de cada cosa mala que hacemos. Y todo lo que hacemos nosotros fuera de Dios está mal. Fuera de la guía de Dios está mal. Y no cabe ninguna duda. Ahora, anticipando que esta doctrina, como le decía yo, es tremendamente profunda y no queriendo prolongar más toda esta charla y explicaciones porque ya tenemos lo básico, sabemos de la preservación, la concurrencia y la dirección de Dios y el gobierno de Dios sobre todas las cosas, que eso es lo que le tiene que quedar bien firme, vamos a pasar allá a analizar la confesión de fe al cuadernillo, capítulo 5 de la Divina Providencia, y a citar únicamente, esto fue una introducción nada más para que ustedes teológicamente tengan un concepto claro de qué es lo que abarca la providencia, que tal vez no lo veamos tan claro en la declaración de fe. Es nada más que un anexo para ampliar un poquito lo que les vamos a ver ahora. Capítulo 5, apartado 1, dice, voy a leer todo el enunciado que tiene la declaración de fe, que dice: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia infinita, bondad y misericordia. Eso es lo que dice el enunciado del capítulo 5, apartado 1. Y de eso vamos a ver el punto 1. Dios, el buen creador de todo. Tiene como versículo que lo respalda Génesis 1:31, Génesis 2:18, Salmos 119:68. Esos 3 versículos están en vuestra declaración de fe, lo pueden leer. Le leo lo que dice Génesis 1:31, Reina Valera 60. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto, el día que creó al hombre. Durante cada uno de esos 6 días de la semana, Dios reconoció lo que hizo como algo bueno, cada día. Ahora, habiendo creado al hombre para poblar y gobernar este mundo, Dios declara que lo que ha hecho no es solamente bueno, sino que es bueno en gran manera. Y eso dice mucho del aprecio que Dios tiene, o del trato especial que Dios tiene de entre toda su creación y todas sus criaturas con el hombre. Por eso el hombre fue creado para señorear sobre toda la creación. Y él se sacó la corona y se la dio a Satanás. El equilibrio de la naturaleza, el proceso de reproducción y la supremacía de la humanidad son todas cosas buenas, no es algo malo. El hombre debe gobernar sobre toda la creación. El problema, ¿cuál es? Que una vez que el hombre cayó en pecado, que el pecado entró a la creación, no solo al hombre, el pecado entró en la creación,
distorsionó no solo la mente y el entendimiento humano, sino que desarmó, hizo algo tremendo en toda la creación, la desfiguró. De modo que lo que vemos hoy, todas las maravillas que vemos y los paisajes hermosos y todas las cosas hermosas que podemos ver de la creación y observar, son una sombra de lo que fue cuando Dios la creó. Simplemente eso, nada que ver con lo que Dios creó. Es muy inferior en belleza, en calidad y en muchas cosas a como Dios la creó y con el propósito con que Dios lo creó. Entonces, toda la creación cae en pecado y ya no era bueno en gran manera, ya no era bueno todo lo que producía el hombre. Entonces el hombre al caer, trabajando dentro de un entorno de la naturaleza que llamamos, que algunos llaman la madre naturaleza, no sé dónde ven la maternidad de la naturaleza, pero bueno, hay culto a la Pachamama y no nos tiene que extrañar absolutamente nada de lo que el hombre piense de la naturaleza. Este equilibrio natural que fue alterado, ya dijimos no es bueno. Como tal, en el capítulo 1 de Génesis, no solo acredita a Dios como el creador y disipa otros mitos religiosos, sino que también establece su sello de aprobación sobre el orden natural. El orden natural es que el hombre rija la creación, siendo el mismo Dios quien la sustenta. A pesar de haber quedado hilachas de la creación que Dios hizo, Él sigue sustentando todo lo que Él creó, inclusive al hombre. El hombre bien había podido ser destruido por Dios mismo y podía haber empezado a ser otro hombre nuevo, pero no, Él tenía otro plan para con el hombre. Todos los días, en cada proceso de creación, Dios declaró lo que haría y luego lo hizo. Primero lo declaró y luego lo hizo. Dios creó la versión perfecta de lo que Él en su absoluta soberanía y perfección decidió. Después de 6 días de la nada nos encontramos con una creación completa, totalmente completa y funcional, y con un propósito y potencial pleno. Dios lo vio todo y vio que era muy bueno, no solo bueno, muy bueno. Génesis 2:18, el segundo versículo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno, lo que vimos recién, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora aquí hay un problema que si lo analizamos, nos falta quien sostiene que aquí comenzaron las complicaciones para Adán, pero más allá de ese problema, Dios dijo no es bueno. ¿Por qué no es bueno? ¿Por qué no es bueno? ¿Cómo podemos pensar que algo que Dios, el Dios perfecto hizo, pueda no ser bueno? Y esto no es una apreciación nuestra, Dios lo dijo. Porque Dios creó al hombre, hermanos, como un ser relacional, porque pensaba, y así lo hizo al hombre, que la criatura debía conectarse con Él. No así los animales, no así toda la naturaleza. Dios simplemente a todo lo inanimado o lo biológicamente vivo lo sostendría, pero no iba a tener una relación con una planta, una relación con un perro, una relación con algún animal. Dios iba a tener una relación únicamente con el hombre. Y el hombre, en ese sentido, no es bueno que esté solo, porque su naturaleza, la que le dio Dios, fue la de ser un ser relacional, un ser que se relacionara con los demás. Por eso, Él no solo hizo a la mujer, sino que al hacer una mujer hizo que el hombre y la mujer se pudieran reproducir, puedan crear nuevas criaturas, nuevos seres humanos, para que puedan cumplir con el propósito que tenía de parte de Dios, que era poblar la tierra.
y después sojuzgarla cada una de las personas creadas iba a tener esa tarea. Lamentablemente no ocurrió todo así porque entró el pecado en el medio, pero no es algo que tampoco lo tomó a Dios por sorpresa, porque ya antes de la creación sabemos que Dios creó el plan de redención. O sea, ya sabía que el hombre iba a caer, de qué manera iba a caer y de qué manera Él lo iba a salvar y a quiénes iba a salvar. O sea, tal es la perfección de Dios en todo. Solo Dios puede ser perfecto, y esta es otra explicación de por qué dijo Dios que no es bueno que el hombre esté solo. La perfección solamente corresponde a Dios. No existe absolutamente nada en este mundo que pueda ser perfecto. Por más que nosotros veamos cosas que nos parecen perfectas, por más que veamos que un ser humano tiene tal cantidad de glándulas que producen un efecto endocrino en nosotros, que producen las hormonas que hacen tal o cual cosa en el cuerpo, cosa que el hombre no puede reproducir de ninguna manera, a pesar de que los chinos y los japoneses están tratando de hacer el robot que sea más parecido al hombre. Crearon lo que ellos llaman la inteligencia artificial, pero no pueden crear ni siquiera una glándula que produzca una hormona. Así está de bajo en conocimiento el hombre respecto a lo que Dios ha hecho. Entonces, el cuerpo humano no puede ser reproducido por el hombre, no puede ser reproducido por el hombre. ¿Por qué? Porque tal grado de perfección, aunque ya no es perfecto porque al caer en pecado se distorsionó, vinieron las enfermedades. La enfermedad es la causa de la enfermedad, es el pecado original. Dios no creó al hombre para que se enferme, no creó al hombre para que muera. Pero la entrada del pecado hizo todo esto. O sea, si alguien hace la pregunta que yo les hacía hoy temprano, que la pregunta que hace la gente, le hace la gente a un creyente, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite que se enferme un niño y se muera de leucemia, por ejemplo? Dios no lo creó. Ese fue el hombre que creó eso, por el pecado, por haber desobedecido, y al haber entrado en pecado toda la creación se distorsionó, se alteró de tal manera que entró la muerte, como Dios lo dijo, le dijo a Adán: si comas de este fruto, ciertamente morirás. No le dijo que iba a morir instantáneamente, pero morirás. Adán vivió 930 años. Entonces no murió inmediatamente, pero se pudo reproducir, pudo cansarse de vivir, pero a la larga murió. Y así todos los descendientes de Adán para abajo vamos envejeciendo, vamos enfermándonos, nuestro cuerpo va fallando en tal o cual aspecto y morimos. Muchas veces morimos a causa de una enfermedad, y si no, morimos de la enfermedad más elemental que podemos tener, que es la vejez, una enfermedad con la cual cada uno nace, que es el envejecimiento. A medida que nosotros rompemos la matriz para salir a esta vida, comenzamos a envejecer, comenzamos nuestro camino de regreso al Creador, si es que lo aceptamos por la fe. ¿Cuál es exactamente el problema que Dios intenta corregir cuando dice esto no está bien? El hombre estaba solo, como les decía yo, y al no poder relacionarse con los animales, porque los animales no hablan, los animales no entienden, salvo que uno los entrene y entienden unas pocas cosas. Puedo enseñar a un perro a dar la mano, echarse, a rodar, en fin, un montón de cosas, pero no le puedo hablar, no puede ser mi confidente, no puede ser mi compañero, más allá de tener, brindarme compañía, brindarme su afecto, etcétera, etcétera. Sabemos que los perros son muy especiales en ese sentido, y no hay mejor amigo del hombre que el perro, dicen algunos.
Pero del cristiano el mejor amigo es otro cristiano, no el perro. Siendo que el perro es fiel, sí, el perro es fiel porque es su naturaleza la fidelidad, pero igual no podemos comparar la creación de un perro con la creación de una persona. De vuelta el problema del pecado que distorsiona, el pecado nos llenó ¿de qué? De orgullo a nosotros, a nuestro carácter. Entonces vienen las envidias, los celos, las interpretaciones, las malas interpretaciones de un dicho del otro hacia mí, del hermano hacia mí, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace el orgullo en nosotros. ¿Qué me habrá querido decir cuando me dijo tal cosa? Y este hermanito, ¿quién es para venir a exhortarme a mí? ¿Por qué no se mira él en el espejo? Cosas por el estilo, cuando nosotros deberíamos desarrollar la humildad para poder aceptar del otro lo que viene, porque viene de parte de Dios. No hay cosa que no venga de otra persona que no venga de parte de Dios, sea bueno o sea malo según nuestro criterio. Entonces, si nosotros somos orgullosos, cualquier cosa que el hermano haga, cualquier actitud que tenga, la vamos a interpretar primero mal. Primero ya nos va a hacer dudar, ¿qué habrá querido decir ¿Por qué dice tal cosa? Algunos consideran que la descripción de la primera mujer como ayudante del primer hombre es algo degradante. El que se ha ocupado de esto, el famoso colectivo, como le dicen ahora, colectivo. Yo le decía colectivo al que tomaba para ir de un lado para otro, ahora le dicen colectivo a las asociaciones ilícitas como el movimiento LGTB, el feminismo, etcétera, etcétera. El colectivo feminista ataca a la creación de la mujer diciendo que primero creó al hombre y después creó a la mujer del hombre para que sea su ayudante. Ahora hay un problema para esta gente que no sabe nada pero se dedica a opinar. La gente tiene esa característica, opina sin saber. Y lo que opina sin saber es que Dios a menudo se describe a sí mismo como ayudante. Y por eso no se degrada. La palabra hebrea para eso es eser, con Z, efer. Salmo 33, 20. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Dios es nuestro ayudante. Salmo 75. Ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. Salmo 115, 9. Oh Israel, confía en Jehová. Él es ¿qué? Tu ayuda y tu escudo. Entonces, si nos ponemos a analizar desde el punto de vista que el feminismo hace de la mujer, de Eva, podemos decir que Dios también se degrada, porque se pone de ayudante del hombre. Es la ayuda del hombre. No tiene sentido. La intención y el diseño de Dios es que el hombre y la mujer vivan, trabajen y se complementen caminando juntos en la obediencia a Dios. Ese es el propósito. El matrimonio fue creado, inmediatamente que fue creada la mujer, Dios crea el matrimonio. O sea, la unión entre un hombre y una mujer, entre un macho y una hembra, no entre dos machos ni entre dos hembras, porque el hecho es, y el propósito de Dios al crear las personas es que se reproduzcan. Y un hombre con un hombre no se puede reproducir. Sí pueden dar rienda suelta a su lascivia, a su lujuria, pero no reproducirse. Una mujer con una mujer no se puede reproducir. El diseño divino es un hombre y una mujer, un sexo masculino y un sexo femenino. Los siguientes versículos también nos mostrarán de que Dios quiere que todos nos veamos los unos
a los otros como compañeros e iguales, sin necesidad de ser matrimonios. Entre todos nosotros nos vemos como iguales, fuera de todo orgullo. Acuérdense que lo que nos hace pensar mal o nos hace sentir de determinada manera que no es la que Dios quiere, es nuestro orgullo, nuestras presuposiciones de lo que el otro dijo, hizo o tal vez tenga intenciones de hacer. El juzgar por cómo se mueve, lo que hace, lo que no hace. Este hermanito, hay iglesias, por ejemplo, una de las que yo fui y participé de esa congregación, ir al cine era malo, estaba mal. Ir al cine estaba mal. Y ni hablar si iba solo o sola al cine. Porque ¿qué iba a hacer en la oscuridad cuando se apagaran las luces? Y eso habla de una mente enferma, hermanos. Además de ser legalista, habla de una mente enferma, porque yo me imagino lo que va a hacer el hermano, y yo que me tengo que imaginar lo que va a hacer el hermano. El Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad nos hará ¿qué? Libres. Nosotros somos libres, libres de hacer, pero no pecado. Sabemos lo que es el pecado, una vez que lo conocemos lo vamos a evitar y vamos a hacer lo que es lícito, se supone. Los siguientes versículos nos mostrarán que Dios quiere que todos nos veamos iguales, a diferencia de los animales. Los animales no se ven iguales. Los animales al otro que no es de su propia especie, y muchas veces los que son de su propia especie lo agreden. Se agreden entre ellos. Esto fue después del pecado, no todo. Los animales no eran ni siquiera carnívoros, los que hoy son carnívoros. Ahora lo son. Por eso con la restitución de todas las cosas, cuando lean Apocalipsis los van a ver, dice que el león y el cordero se apacentarán juntos. ¿Por qué? Porque ambos van a comer hierba como comían en el principio. Después de la caída, después del pecado, el animal comenzó a comerse entre ellos. Los animales comenzaron, en plural la cosa. Tengo que cuidar un poco la gramática. Los animales se empezaron a comer entre ellos. Dios creó a los animales y le dijo a Adán que los nombrara primero y señalara que ninguno de ellos era adecuado para ser su compañero, porque cuando los nombró a todos y cuando vio las características de cada uno, no encontró a ninguno que fuera su compañero. Salmo 119, 68. Dice el salmista, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Pero hay dos versículos, uno anterior y otro posterior, que tenemos que leer para el contexto. 119, 68. El 67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Tus mandamientos. Nuestro Creador y sustentador, el Dios trascendente e inmanente, es bueno en gran manera y en consecuencia bienhechor, o sea, hacedor de bienes, no de males. Ahora el salmista ratifica esta verdad que atesora en su corazón y le pide ser enseñado por ese Dios y no por otro, de los estatutos o leyes para humillarse y servirle. Ese es nuestro Dios bienhechor, nuestro Dios que quiere que nosotros hagamos su voluntad. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, no porque Él es todopoderoso y soberano y un caprichoso, sino para que nos vaya bien. Con esto terminamos el primer apartado del subpunto 1. Vamos a dejar para el comienzo del domingo que viene, porque ya son 54 minutos que llevo, el subpunto
el apartado 2 del subpunto 1, que dice en su infinito poder y sabiduría. Dos características, infinito poder y sabiduría de Dios. Lo vamos a comenzar a ver el domingo que viene. Ahora recuerden entonces lo que vimos hoy, reléanlo porque ya pueden leerlo en su declaración de fe, los versículos, analícenlo, Génesis 1:31, 2:18 y el Salmo 119:68, a la luz de que Dios es el buen creador de todo. En esa afirmación están los versículos que recién leímos.